Habla de Rahab la ramera. ¿Rahab quién? La ramera. La ramera. ¿Era una qué? Ramera. Tiene una casa de prostitución. Y era una héroe de la fe. Sí, porque Dios no come cuento con carne. Dios sabe dónde están los escogidos. Estén en un bar, estén tirando droga, estén homeless. Ahí están los bendecidos. Por eso es que Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Dice el hombre animal, dice el original. Tú le dices bendecido a un drogadicto, tú le dices bendecido a una ramera, bendecida o bendecido a un homosexual, o llámese como se llame y no lo mires en carne. El hombre natural dice, ese está más perdido que Lucho, pero para Dios está de pie. Porque eso es lo que pasa con la gracia, eso es lo que pasa. Al tú conocer gracia, tú traspasas los velos. La mujer samaritana tenía 5 maridos y el otro lo tenía en layaway. Pero Dios estaba buscando lo que estaba dentro. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la iglesia. La iglesia del Señor. No importa en qué estado esté carnal, ciertamente la iglesia del Señor, cuando satisface los deseos de la carne, sufre en carne. Y sufren los familiares, y sufren los padres, y sufren los hermanos, y sufren los hijos. Sí, porque si siembras para la carne, cosechas para la carne. Y no te conviene, te es lícito, pero no te conviene. Así tú le hablas a tus hijos y es mejor que darle ley y mandamiento. ¿Aló? Y a tu hermano, a tu hermana, aún a tu padre, a tu madre, tú le puedes hablar en gracia sin lastimarlo. Y presentarlo perfecto, como dice Pablo, que presentemos a todo hombre perfecto delante de Dios. Así es que actúa la iglesia. Digo, la iglesia que conoce gracia. Como Pablo. Pablo presentó a la iglesia de Corintios como una virgen pura, santa a Dios. Una iglesia problemática por completa. Los Corintios era una iglesia problemática. Habían problemas internos tremendos. Había fornicación, uno se acostó con la madrastra. Bueno, aquello era un salpa afuera, se emborrachaban en la Santa Cena. Digo, la última cena. Porque aquella no era cena. Ellos estaban recordando la última, la que Dios tomó con sus apóstoles. Cuando se manifestó en carne. Pero, vamos a leerlo, 11:39 dice, y todos estos, refiriéndose a la lista que está anterior, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate, está diciendo que ellos fueron perfeccionados. Simplemente no recibieron lo prometido. ¿Y cuál era la promesa? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que estuvo oculto, dice Pablo, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es con, ni encima, ni detrás, ni al lado, es en. Entonces nace la iglesia que tiene el conocimiento. Hubo una que se quedó sin ese conocimiento, pero era iglesia. Por eso él bajó a predicarle a los espíritus ¿qué? Encarcelados, pero eran encarcelados ¿de qué? En conocimiento. Por eso el profeta Isaías dice, para darle a los presos apertura de la cárcel. Porque estaban presos ¿en qué?
en conocimiento, no conocían. Y hubieron obstáculos que para Dios nunca fueron obstáculos en el medio de su plan divino, en el medio de su perfecta voluntad, en el medio de su predestinación, en el medio de lo que Él se dispuso en sí mismo a hacer, que fue el pecado que estaba antes de la ley. Por un hombre entró el pecado, ¿verdad que sí? Y después del pecado entonces le dieron la ley a los judíos. ¿Y tú crees que esas dos paredes podían detener el amor de Dios hacia su iglesia? ¿Tú crees que esas dos paredes podían detenerse ante el amor tan grande de Dios? No, nunca pudieron ni podrá nada separar a Dios de la iglesia. Nosotros somos la esposa del Señor. Nosotros no somos la novia. Ya el Señor se casó con su iglesia. Y ahí no hay divorcio. No hay divorcio. Ahí no hay, dele carta de divorcio, decía la ley de Moisés. Aquí no hay carta de divorcio. Por eso Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí tira toda la lista. Angustia, cuchillo, espada, toda esa lista que está ahí, imagínate. ¿Y tú crees que todos esos impedimentos y esas murallas, las pruebas que tú pasas o estás pasando, podrán separarte del amor de Dios, que tú eres la esposa del Señor bendecido? Tú eres la amada del Señor. Y ellos no recibieron lo prometido, pero alcanzaron perfección. Por eso David dijo, cuando vengas a mí, entenderé perfección. David lo estaba esperando. Abraham vio ese día y se gozó. ¿Cuánto más tú, iglesia? ¿Habrá motivo para quejarnos? ¿Habrá motivo para lamentarnos? Ciertamente pasamos por tribulaciones, pero oye, confiad porque Dios ha vencido al mundo. Jesús lo dijo, yo he vencido al mundo, confiad. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, nadie. Y entonces está el pecado. Ese es el problema, el pecado de la carne. Pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer una circuncisión no hecha a mano. Para yo llegar a mi iglesia, al Espíritu perfecto que está ahí dentro, que yo creé, que salió de mí, que se regocijaban conmigo cuando yo hacía esa creación. Yo hago algo, yo echo fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la cruz que voy a preparar para yo entrar ahí. Porque fue la circuncisión de ¿quién? De Cristo. Ahí fue que te separaron a ti. Porque Él se separó del cuerpo. Eso es una circuncisión. Al separarse del cuerpo y quedarse como Dios, como lo que era, ese cuerpo dice que si uno murió, luego todo se murió la carne. Quedó encerrado el pecado, como dice Romanos 8:3, porque Él condenó el pecado en la carne, preso. Pero ese espíritu, imposible. A que tú no le tiras